Hola Nicole, buen día. Hoy, Hola, buenos días. hoy queremos que nos converses de tu tesis de sociología que ya terminaste, presentaste exitosamente, que trata del envejecimiento de la población lésbica en Chile, un estudio exploratorio. Cuéntanos cómo estuvo la respuesta a la convocatoria que tú hiciste para que participaran compañeras de más de 55 años. Bueno, primero contextualizar que los terrenos fueron desplegados durante el mes de enero y eso fue súper complejo porque si bien no ha habido una baja, digamos, en los contagios, la pandemia, etcétera, eh, justo cuando yo estaba contactando a estas mujeres, estábamos en uno de los picos de la pandemia. Entonces era muy complejo y como hacer entrevistas que fueran cara a cara, por lo que se decidió hacer entrevistas por Zoom. Y ahí tengo que agradecer obviamente a ti, Cecilia, y a la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, quienes me ayudaron a difundir este flyer que yo hice. Y fue una convocatoria súper exitosa, porque de hecho yo pensé que me iba a costar más encontrar a mujeres interesadas en contar su historia, y la verdad es que se me llenaron los cupos casi el mismo día que puse el flyer. Entonces, eso fue muy interesante porque en el fondo tú dices, bueno, hay un anhelo de que mi voz sea escuchada, de que mi vivencia esté registrada en algún lado. Y bueno, en ese sentido también mencionar que obviamente quienes responden a esta convocatoria, que fue a través de redes sociales, eh, son mujeres lesbianas mayores, pero que además tienen grados de conocimiento sobre digitalización. Y eso igual genera ciertos sesgos, digamos, al construir la muestra del universo. Por ejemplo, yo no pude llegar a compañeras que estuvieran una trayectoria de vida quizás más precarizada, entonces eh, los hallazgos que tengo son, por eso es exploratorio este estudio, que en el fondo te permite levantar ciertas líneas de análisis de cómo es la experiencia de vida en este envejecimiento, pero sin embargo es muy provechoso porque ante que no hay nada, en este grupo que yo he denominado de demográfico y social, digamos, este envejecimiento, este ciclo vital inevitable de la vida humana, más el componente de género y orientación sexual, me parece que son fundamentales para poder construir las bases societales de una perspectiva de derecho, de una perspectiva donde vamos a levantar esta información que es tan clave para nosotras, para mí en particular, que yo como mujer lesbiana pretendo envejecer. Entonces, maravillada con la respuesta a esta convocatoria, y creo que además muchos compañeros quizás no alcanzaron a ver la convocatoria o muchos se quedaron con las ganas quizás de participar, pero pensando que este es un primer intento y acercamiento de investigación, la idea es poder ir profundizando otras líneas en siguientes investigaciones. Correcto. Y dentro de los hallazgos que tú encontraste, hay algo que a mí me llama la atención, que si bien muchas de nosotras lo intuimos, que es la permanencia del closet de las lesbianas de más de 55 años, ¿no? Sí, yo en la investigación, bueno, pude definir distintos momentos en esta historia de vida. Están las lesbianas que primero todas se identifican como mujeres lesbianas desde siempre, ¿ya? Lo que cambia en algunos relatos es la decisión de revelarlo a su círculo cercano o no, o la influencia, por ejemplo, de la religiosidad, la cultura, los vínculos familiares, eh, en tomar acción o no respecto a salir del closet. Por ejemplo, eh, dentro de los casos que entrevisté, habían 3 mujeres que actualmente ya me decían, oye, yo tuve hijos, todo, incluso me casé, tengo incluso nietos, y ahora me siento con la libertad de vivir, ahora que fallecieron mis padres, por ejemplo, ahora que veo que la vida de mis hijos está más consolidada, y se han permitido en este ciclo vital más avanzado el vivir la vida como ellas quieren. Entonces, ahí obviamente uno de los
componentes que podemos mirar fuertemente esto de el peso de el lesbodio internalizado, ¿ya? Pero además tenemos que recordar que estas mujeres desarrollan su juventud y adolescencia en un periodo súper específico, que es finales de la dictadura y inicio de los años 90. Entonces, socioculturalmente nuestro país también se encontraba con otra perspectiva y la palabra lesbiana además tenía una carga peyorativa. Parte de los relatos que ahí podíamos ver decía que muchas vivieron el típico que le decían, no, pero es que esta es Juana Tres Cocos, por ejemplo. Y eso le impactó tanto en su vida, o cuando algunas revelaron su orientación o quisieron revelarla, le dijeron, te prefiero muerta que lesbiana. Eso obviamente tiene un impacto tremendo y es una violencia de carácter institucional, estructural, tremenda, cuando una persona reconoce su orientación sexual. Entonces, esa salida de closet como tardía va ligada profundamente de la mano con el hecho de sentirse plenas en la vida y que ya no dan un paso atrás a volver al closet. Y es muy interesante porque finalmente también tenemos ahí ligados dos componentes de la maternidad, que uno es como por mandato social y el otro por la voluntad y deseo de ser madre. Entonces, algunos decían, bueno, estuve con un tipo y todo, pero porque yo quería ser mamá. Y otra era como, pucha, la verdad es que por mi familia me casé y al final por añadidura vienen los hijos al matrimonio. Entonces es muy interesante cómo la fuerza de esta cultura heterosis patriarcal coerciona de tal manera que estas mujeres se ven insertas nuevamente en este sistema. Y esto es algo que, por ejemplo, plantea Monique Wittin, que es una de las grandes teóricas que yo cito en mi investigación, sobre esta fuga al sistema y esta construcción que hacemos las mujeres lesbianas de nuestra propia comunidad, ya que también tiene componentes súper específicos y muy distintos a la comunidad LGTBI en su conjunto. Las relaciones que nosotras efectuamos tienden a ser de redes de apoyo, y eso es muy interesante porque parte de lo que pudimos o pude evidenciar en esta investigación es que el ciclo de vida del envejecimiento tiene una doble estigma, que es esto de los grupos que son útiles o las cuerpas útiles, digamos, y se ve el envejecimiento como un cuerpo que ya no es servil al sistema. Y además, esta mujer, ¿cierto?, que es una mujer lesbiana, en este envejecimiento como en soledad. Y en realidad las mujeres lesbianas no envejecen en soledad, sino que envejecemos en comunidad. Y eso es muy interesante. ¿Puedes ahondar un poco más sobre eso? Sí, claro. Por ejemplo, muchas de ellas me relataban que si bien tenían como estas familias de base, que han sido sus familias nucleares por mucho tiempo en este sistema como de, bueno, me casé, tuve hijos, etc. La otra parte, que no tuvo hijos, ha tejido redes de amistades, y más bien, eso es cierto, la que uno elige son los amigos, que les han permitido, por ejemplo, cuando están enfermas, tener a quien recurrir. Cuando, por ejemplo, en temas de pandemia, los vínculos que primero se activaron como redes de apoyo fueron las amistades. Y eso va muy de la mano ligado con estas amistades que prevalecen, que se hicieron durante la juventud y que prevalecen como grupo hasta el envejecimiento. Sin embargo, también ahí hay otro componente, es que, por ejemplo, las que participaron de movimientos sociales durante los años 80 y 90, por lo general hoy día no están participando activamente en movimientos activistas, digamos, actualmente, probablemente por los roces y porque también el ciclo de vida de envejecimiento es súper demandante, porque empiezan a cruzarse con otras cosas, con de pronto dificultades de movilidad, con problemas asociados a la salud. Entonces, ese ímpetu inicial que había durante la juventud también va mermando, y eso a su vez genera una merma en
las relaciones de grupos de apoyo y red de grupos de pares. Es decir, como para graficarlo bien concreto. Hay también muchas manifestaban que les gustaría como vivir en comunidad, por ejemplo, que les gustaría, así como están los ELAM, los centros del adulto mayor, los centros de día, que dice, a mí me encantaría ir a eso, pero lamentablemente los centros del adulto mayor o los clubes de adultos mayores, como son heterosexuales, tienen como otra perspectiva y no me hallo ahí. Entonces les gustaría tener estos grupos de encuentro y envejecimiento que sean exclusivos de mujeres lesbianas. Y eso también es muy interesante porque quiere decir que incluso en el ciclo vital final o intermedio de nuestras vidas, deseamos seguir con nuestro grupo de pares porque la sociedad en su conjunto no nos representa o no da con nuestras necesidades específicas, ¿ya? Como que además, en el ciclo vital del envejecimiento, también pasa que hay una infantilización, sobre todo de las mujeres. Por ejemplo, esto de decir abuelito o abuelita, ¿ya? Las personas que envejecen, solo envejecen, y algunas deciden ser madres o no, o son madres o no, pero es el abuelita, los abuelitos, nuestros viejos, todo eso son además lenguajes súper paternalistas que incomodan bastante a este grupo en particular, porque sienten que aún están súper vigentes por una cuestión súper importante. El envejecimiento hoy en día no es como el envejecimiento de hace 30 años atrás. Antes una persona con 65, 60, ya era una persona mayor. Hoy día hemos avanzado en calidad de vida en cuanto al envejecimiento y eso ha mejorado bastante como el poder hoy día sentirse aún vigente. Ahora, lo otro que es importante mencionar acá es que yo parto como punto de observación de este grupo a los 55 años. ¿Y por qué si en general se habla del envejecimiento a partir de los 60-65? Bueno, porque nuestro grupo en particular, la comunidad LGTBI, vive 12 años menos que la población en general. Y es cierto, las mujeres vivimos más, pero además, por ejemplo, cuando tú revisas mi tesis y ves en memoria de las compañeras víctimas de crímenes de lesbo-odio y revisas las edades de esas compañeras, te das cuenta que el promedio de edad es de 26 años, por lo tanto nuestra población tampoco envejece tanto, ¿ya? Digamos, si extrapolamos esa experiencia de cómo nuestras compañeras hasta el día de hoy siguen siendo asesinadas sin justicia, el envejecer para nosotras es una vivencia de resistencia, ¿ya? Y eso es muy interesante porque si pensamos que en el 2050, que es 30 años más, vamos a ser alrededor del 33% de la población, personas mayores, insisto, yo tengo 32, en 30 años más voy a tener 62, voy a ser una persona mayor. Es fundamental que hoy día podamos construir las bases para que esa sociedad pueda absorber de manera correcta, con perspectiva de derecho, el envejecimiento de esta gran parte de la población, ¿ya? Y dicho esto, también como enfatizar que la nueva constitución, la nueva propuesta de constitución, hoy en día además contiene elementos que aseguran a esta población derechos mínimos garantizados y que además van de la mano con las estructuras de derechos humanos internacional, que se pone, digamos, a la altura y al día con lo que se recomienda a los países sobre su pirámide poblacional. Y en ese sentido me gustaría recalcar el artículo 33 de la nueva Constitución y que nos habla de la importancia de avanzar en la alfabetización digital. Hoy en día, y también parte de lo que yo pude evidenciar en este trabajo de tesis, hoy en día la digitalización es fundamental para cualquier tipo de trámite. Y si bien antes teníamos este tema de que la gente no sabía leer, hoy día lee pero no entiende mucho lo que lee, pero hoy día tenemos otra perspectiva y es que las personas que
hoy están envejeciendo o que han envejecido son por lo general analfabetas digitales. Y ahí es responsabilidad de hoy nosotros como jóvenes también poder instruir a las personas mayores en esta socioeducación cultural respecto a los dispositivos electrónicos, a la digitalización. Pero aún más es responsabilidad hoy el poder avanzar en un sistema de cuidados, considerando que esta gran población va a envejecer y que tenemos que tener todo un sistema. Por ejemplo, si las mujeres vivimos más, ¿cierto? Necesitamos geriatras, pero además necesitamos geriatras expertos en ginecología, porque nuestras corporalidades van cambiando, nuestros problemas van cambiando, y necesitamos que el Estado pueda formar más profesionales especializados en esa área, por una parte. Y en ese sentido nos sirve esta investigación porque nos da líneas, nos ilumina por dónde podrían ir estas políticas públicas que se construyen hoy para un mejor vivir y para mejorar, obviamente, la calidad de vida de estas mujeres, ¿ya? Y volviendo al tema del sistema de cuidados, que es fundamental decir que en Chile mujeres cuidan mujeres, ¿ya? El 86% de los hogares que tienen una persona postrada o con dificultades de movilidad son liderados por mujeres. Entonces, no es descabellado pensar, por ejemplo, en esto que te mencionaba anteriormente de los centros de día, pero especializados en nuestra comunidad, porque nuestra comunidad tiene componentes específicos que nos hacen buscarnos a nosotros mismos en nuestra construcción cultural, ¿ya? Entonces creo que es fundamental que en este sistema de cuidados además tengamos incluida la perspectiva de género y de diversidad sexual disidencia. Hay otro aspecto que tú tocas, que es de la violencia que vivimos a lo largo de nuestra vida, en distintos espacios, la familia, el trabajo, la escuela, etc. Y se toca con los crímenes de odio también, ¿no? Y por otra parte, eso yo lo asocio con lo que ustedes han planteado de la importancia de la educación integral de la sexualidad, ¿no? De cómo eso puede apuntar hacia ir bajando los grados de discriminación. Yo tengo una máxima que me encanta, y es que la ley no es ingeniería social. A mí me encanta, digamos, respeto mucho a la profesión de los abogados, sin embargo encuentro que muchas veces tratan de todo solucionarlo desde lo penalista, y no es nuevo esto. En Chile se encarcela la pobreza, se encarcela a las personas con una deprivación sociocultural. Entonces, efectivamente hay gente que es mala per se, sí, pero es la menos. Los crímenes de odio son hijos sanos del patriarcado. En el fondo lo que tenemos ahí es una estructura que les enseña a violentar a las mujeres y a violentar específicamente a las mujeres que no están para el consumo masculino. Entonces, siempre hay que pensar que necesitamos medidas que no sean punitivistas solamente o penalistas, sino que sean socioeducativas. Y en este sentido, la educación sexual integral es fundamental para lograr los cambios socioculturales que buscamos para una sociedad mucho más inclusiva, diversa, etc. Y además porque en la diversidad está nuestra riqueza. Creo que el hecho de que podamos levantar medidas que sean de carácter preventivo nos genera una sociedad mucho más preparada, ¿ya? Y creo que hoy en día la sociedad está mucho más preparada de lo que estuvo en los últimos 100 años para poder enfrentar estos cambios. O sea, cuando uno ve a los niños, tú les explicáis cosas, obviamente de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad de entendimiento, y la verdad es que asimilan los contenidos súper bien. Entonces me parece importante, sobre todo además, porque los primeros, en el caso de la población adolescente, los primeros encuentros sexuales, la edad de inicio sexual en Chile es de 14 años, ¿ya? Y los primeros encuentros por lo general son sin ningún tipo de método barrera.
¿ya? Esto para parejas heterosexuales como para parejas lésbicas. De hecho, las compañeras, en general, las más chicas, conocen poco y nada de los métodos barrera que les van a prevenir del virus del papiloma humano, que además es uno de los elementos fundamentales que pega a nuestra población. Las compañeras escasamente se hacen, por ejemplo, el PAP, por miedo a la discriminación en el box. Y eso genera que un examen tan vital como el PAP para la detección temprana del cáncer cervicuterino no se realice. O, por ejemplo, las nuevas generaciones están siendo vacunadas, ¿ya? Sin embargo, el gran problema hoy día cuando uno va a mirar el perfil epidemiológico de las transmisiones sexuales, de la infección de transmisión sexual, te das cuenta que está focalizada entre los 15 y 19. Y eso antes pasaba entre los 25 y 29. O sea, 10 años bajó las transmisiones de distintos virus. Entonces es importante enseñar autocuidado, límites, consentimiento, métodos barrera, y no basarse en una educación sexual que sea netamente biologicista reproductivista, sino que tenga componentes, insisto, de socioeducación integral, que le den herramientas a las y les jóvenes para poder ejercer una sexualidad con conocimiento, con empoderamiento y sobre todo con prevención, que son elementos fundamentales tanto en la práctica como en los componentes psicosociales de respetar una de las máximas de la sexualidad humana, que es dinámica. ¿Ya? La sexualidad humana tiene uno de estos componentes que es dinámica, es decir, que no es estática en el tiempo, y creo que las nuevas generaciones igual, no, y así también lo grafican las entrevistadas, lo han ido comprendiendo mucho más. Decía, oye, yo me demoré, no sé, 25 años, 30 años, 40 años en salir del closet y ahora las cabritas salen a los 14 del closet. Decía, eso yo lo admiro mucho, me decían en las entrevistas. Entonces es muy importante cuando hablamos de socioeducación, considerar a la educación sexual integral como un pilar base para cambiar esta sociedad. ¿Quieres agregar algo más, Nicole? Me estaba acordando de una anécdota que me gustaría regalarle, que es de las tías Carola, que la encontré fantástica. Una de mis entrevistadas me contó la historia de las tías Carola. Le decía las tías Carola porque les gustaba mucho el vino Santa Carolina. Y, oye, había el bautizo en la boda, oye, pero inviten a las tías Carola, pues ¿cómo van a invitar a las tías Carola? Y eran dos señoras mayores que todo el mundo pensaba que eran primas, que habían envejecido, antes se daba mucho eso también, que vivían juntas y era eso. Y pensaban que eran primas, pues bueno, se fueron a vivir juntas, las tías Carola, toda la cosa. Y viven juntas porque están tan viejitas las tías Carola, oye, van del brazo juntas para el consultorio, van de la mano juntas al supermercado. Ya, bueno, pasó el tiempo, fallece una de estas tías, y a la semana fallece la otra, pues. Oh, qué pena, bueno, que llevan tantos años juntas, también se deben haber echado de menos, pues. Ya, y cuando están en este proceso típico de cuando lamentablemente alguien fallece, uno empieza a revisar sus cositas, a guardar qué se puede donar, qué cosas hay que votar, etcétera, se van dando cuenta que las tías Carolas nunca fueron primas, pues. ¿Y de dónde salió? Claro, habían sido parejas toda la vida frente a los ojos de todos y nunca nadie les dijo nada porque asumían la heterosexualidad obligatoria inserta en nuestro sistema, asumían que eran primas, que eran amigas, o que vivían juntas. Pero la verdad es que las tías Carola eran pareja. Así que con eso creo que grafica mucho el hecho de que como nuestras trayectorias de vida y como además se invisibiliza y se deja, se infantiliza o se desexualiza a la población mayor.